Dios bendiga a cada uno de los participantes de aquí, de Guardianes del Aceite. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo siempre los tenga en la palma de su mano. Mientras pensaba acerca de la enseñanza de este día, quiero contarles algo peculiar que me pasó antes de venir a orar. No este día, pero otro día que estaba listo casi para venir a orar. Una hora antes me desperté. Luego me volví a dormir. Dentro de ese momento que me dormí, hubo algo que me sucedió. En mi mente empezaron a surgir escrituras y un mensaje bien específico, el cual yo siento dentro de mi corazón Dios me estaba dando para compartirlo, ¿verdad? Y ese mensaje es simplemente acerca de su nombre. Dios me dio, como decimos, el bosquejo de lo que es el mensaje. Y de la manera que lo recibí, así lo voy a compartir en esta mañana. En Éxodo, el capítulo 20, versículo 7, la palabra de Dios nos enseña: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Oiga muy bien, dice al que tomare su nombre en vano. Encontramos nosotros que este es el segundo mandamiento de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Al encontrar esto puesto en esta manera, vemos que Dios tiene cuidado de su nombre. Dios da un gran valor a su nombre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, nosotros como humanos, como personas, más que todo en esta generación, no le damos mucha importancia al nombre. No nos interesa nuestro nombre realmente. Pero aún a comienzos del siglo, vamos a encontrar que las personas le daban mucha importancia al nombre. Que su nombre se mencionara en cualquier lugar, ese nombre tenía que ser respetado. También encontramos en las marcas de diferentes productos. Por ejemplo, la Toyota. Cuando se menciona el nombre Toyota, ¿verdad? Este es signo de calidad. Y se mencionan otros nombres, por ejemplo, anteriormente era Suzuki o Hyundai. Eran marcas de vehículos que eran de menor calidad. Pero gradualmente ellos han ido levantando su nombre, ¿verdad? Ahora Hyundai está haciendo carros ya de que tienen cierto prestigio, cierta calidad. Pero Dios da valor a su nombre. Nosotros como humanos muchas veces no. Ahora que hemos llegado a esta generación, las personas no le dan la importancia al nombre. Pero Dios sí da mucha importancia al nombre. Y decíamos, ¿por qué? Bueno, porque el nombre de Dios denota la persona misma. Cuando Dios está hablando de su nombre, está hablando de su esencia, de la persona misma, da a conocer sus atributos, sus características, sus cualidades, su naturaleza, su esencia, ¿verdad? Dios da a conocer esto. O sea que en el nombre va desplegado esto. Dios no puede estar separado de su nombre y el nombre de Dios no puede estar separado de él. Es lo mismo cuando se está diciendo Jehová o Jesús o Elohim o Eloa o Adonai o Yahweh o El Roi o Olam. Estamos diciendo ese Dios. Estamos hablando de ese Dios, de él mismo. No podemos separarlo. Él no se puede separar de su nombre porque es su esencia, es su santidad, es su amor, es su naturaleza. Entonces, para Dios sí es importante el nombre de que Él nos está dando a nosotros. Encontramos los diferentes nombres de Dios y su significado de acuerdo a su manifestación o servicio. Cada vez que Dios se manifestó al hombre, Dios se dio a conocer con ciertos nombres. ¿Por qué? Porque estos nombres estaban desplegando el ministerio, el atributo, la característica, la cualidad en la cual el Señor se estaba mostrando en ese tiempo a su pueblo, o por decirlo también al mundo, ¿verdad? Se estaba dando a conocer con ese nombre porque en ese momento estaba desplegando un atributo del Señor. Entonces encontramos el nombre El, que quiere decir Dios. Simplemente es el singular de Dios, El. Eloa, Eloé, que es el singular de Dios. También encontramos el nombre Elohim. En este nombre es
hay que entender verdaderamente por qué el Señor se da a conocer así de esta manera. Elohim es simplemente el plural de Él. Pero en ese momento, cuando Dios se da a conocer con ese nombre, tenemos que enfatizar de que se está dando a conocer en la creación, cuando Él está creando. En ese momento el Señor está demostrando o está desplegando la multiplicidad de sus atributos. Ahí en ese nombre, en el nombre Elohim. La multiplicidad de atributos donde Él está demostrando que Él es ingeniero, Él es arquitecto, Él es diseñador, Él es creador, Él es obrero. Aunque la Biblia nos enseña que realmente en la creación no fue Él solamente el que creó. Acordémonos que Él le dijo a sus ángeles, a su creación que ya tenía allí, hagamos al hombre. Lo que quiere decir que estaban participando también los ángeles junto con Dios. Entonces, para Dios es importante su nombre. Cada vez que Él se manifestó al hombre en su santidad, en su esencia, vemos de que Él desplegó un nombre. El nombre Shaddai, donde Él demostró que Él era todopoderoso, que Él es fuerte. El nombre Adonai, que quiere decir el Señor o Señor. El nombre Yahweh, que también quiere decir el Señor, el cual podemos también agregarle que es el mismo Jehová de los ejércitos. El Roy, el Dios que me ve. El Olam, el Dios eterno. Entonces Dios, cada vez que está demostrando un nombre, Dios está demostrando sus atributos con el hombre. Entonces Dios tiene mucho cuidado con ese nombre. Y hay un pueblo al cual el Señor le dio ese nombre, el pueblo de Israel. Él le dio ese nombre. Ellos tenían la autoridad. Ellos tenían todo el poder por causa del nombre que el Señor les estaba dando. Cada vez vamos a encontrar que Dios cambia el nombre en la Biblia. Siempre ese nombre tiene sus significados. Tiene sus atributos para la persona, sus características, cualidades y naturaleza de la persona misma. Por eso Dios cambia el nombre a ciertas personas en la palabra de Dios. Por ejemplo, encontramos a Abraham, que el Señor se lo cambia a Abraham, ¿verdad? Que quiere decir padre de muchas naciones. Entonces, este nombre se da a conocer de parte de Dios para Abraham. Le cambia el nombre porque en ese nombre estaba una característica, una cualidad de Abraham, de que él iba a ser el padre de multitudes. No a muchas personas en la palabra de Dios se le cambia el nombre. Encontramos Osea fue cambiado por Josué, Jacob por Israel, Gedeón por Jeroboam, Salomón por Jededías, Jacobo y Juan Zebedeo por Bonerges o los hijos del trueno, ¿verdad? Simón por Cefas o Pedro, José por Bernabé, Saúl por Pablo. Entonces hay pocas personas a las cuales el Señor en la palabra de Dios les cambia el nombre, pero siempre el cambio de nombre tiene un sentido. No es a la deriva, no es al azar de que él está cambiando el nombre, sino que siempre se despliega una característica. Siempre se ve de que hay algo que Dios está cambiando en esa persona o hay un ministerio que esta persona va a desarrollar. A pocas personas vamos a encontrar también de que Dios le da nombre antes de que naciera. Y uno de ellos vamos a ver de que es Juan, que significa Dios es misericordioso. La otra característica del nombre de Juan es fiel, que es que hay fidelidad. Entonces, Juan, al estar enseñando la palabra de Dios, él dice la palabra que se va al desierto y su alimento era langostas y miel silvestre. Entonces, vemos de que la fidelidad de Juan lo lleva a estar en ese desierto, posiblemente para estar en armonía con Dios y oír de Dios, recibir el ánimo para poder enseñar la palabra de Dios al encontrar mucha oposición, porque había mucha oposición en esos tiempos por los fariseos y los saduceos. Él fue fiel. Entonces, la característica de ese nombre está desplegada allí y ya el nombre había sido puesto desde antes de que Juan naciera. Ya estaba diseñado por Dios que él se iba a llamar de esa manera. Entonces, Dios tiene importancia a los nombres. Eso es lo que quiero recalcar esta mañana. Dios tiene le da mucha importancia a los nombres.
En Génesis 17:5 dice, y no se llamará más su nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Génesis, el capítulo 35, versículo 10, y le dijo, tu nombre es Jacob, y se llamará, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, y será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Entonces vemos los cambios de nombre. Dios lo hace con un propósito, ¿verdad? Dios lo hace con un propósito. El cambio que hubo en Jacob, ¿verdad? La persona que era como una rata, ¿verdad? Una persona que no merecía, digamos, ser parte del pueblo de Dios porque tenía unas cualidades que tenían que ser quitadas. Pero Dios lo cambia, Dios le da un cambio en su vida, entonces ya le pone un nombre. Para Dios, hermano, es muy, pero muy importante su nombre. Por tanto así que el segundo mandamiento, en Éxodo, el capítulo 20, versículo 7, dice la Biblia, no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que toma su nombre en vano. Es algo maravilloso de ver esto, de que el Señor le da mucha importancia a ese nombre. Ahora encontramos de que Dios le da a ese pueblo, al pueblo de Israel, que sea portador del nombre, que lleve cargando ese nombre. Pero Israel falla. Al ser portador del nombre, o sea, de la naturaleza misma de Dios mismo, estamos hablando de Dios mismo, no solamente del nombre, como lo expliqué anteriormente, pero Israel falló al llevar el nombre. La palabra de Dios nos enseña en Romanos, el capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que guardar la palabra, y al guardar la palabra de Dios y andar conforme sus mandamientos, conceptos, preceptos que Dios tiene dentro de su palabra, ellos iban a estar levantando bandera, ellos iban a estar levantando el nombre que es sobre todo nombre. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel no guardó esta palabra, no anduvo conforme la palabra de Dios. Ellos se desviaron y empezaron a adorar otros dioses. Ellos se desviaron de la palabra y simplemente lo hacían en una forma superficial, así como muchas personas lo están haciendo hoy en día. Están simplemente guardando la palabra en una forma superficial y no en su esencia, para alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, estamos nosotros guardando el nombre, porque aún la palabra de Dios, y acuérdese que el Señor Jesucristo es la palabra viva, es la palabra, es el maná del cielo, el Señor Jesús. Y cuando nosotros guardamos la palabra, estamos alabando y exaltando a Dios y estamos guardando su nombre. Entonces Israel no guardó el nombre de Dios. Israel no le interesó guardar ese nombre. Falló el pueblo de Israel. El nombre del Señor, hermano, fue blasfemado. Y encontramos una manera grave de tomar el nombre de Dios en vano. Es blasfemar en contra de él. Es mencionar, denigrar o degradar el nombre, es burlarse o injuriar el nombre de Dios. Y hay muchas personas hoy en día que están haciendo chistes, mencionan, hay una palabra en el idioma inglés que menciona el nombre de Dios cuando ellos tienen algún problema o cuando ellos quieren expresarse en una forma grosera, ellos mencionan el nombre de Dios. Ellos blasfeman en contra del nombre de Dios. Pero mire también, muchos mencionan el nombre de Dios para mentir. Muchos predican esta palabra mintiendo. Muchos invocan el nombre de Dios y mienten. Muchos predican el nombre de Dios y usan el nombre de Dios para enriquecerse. Posible que ellos oren por los enfermos, posible que echen fuera demonios, y hay personas que están siendo bendecidas a través del nombre de Jesús, que el nombre de Jesús lo ha heredado ahora la iglesia, lo ha heredado ahora aquí en estos momentos. Nosotros somos herederos del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios. Tenemos la autoridad, tenemos todo lo que despliega ese nombre de Dios. En ese nombre hay sanidad, en ese nombre hay liberación, en ese nombre cambian las personas, en ese nombre Dios suple las necesidades. Pero muchos se están enriqueciendo, se están aprovechando de que ellos pueden usar el nombre. Acordémonos que a unos discípulos, cuando ellos salieron a predicar, le dijeron al Señor Jesucristo: encontramos a unos que echaban fuera demonios en tu nombre. Entonces el Señor le dice, y lo reprendimos, dicen los discípulos. Bueno, el Señor les dice: de ahí déjenlo.
¿verdad? Y déjenlo que lo hagan. Al menos ellos no van a hablar mal de mí. Ay, dejen que usen el nombre. Y muchos andan usando el nombre, pero lo están usando en una manera vana. Y en esta manera vana están blasfemando en contra del nombre del Señor. Muchos se están enriqueciendo por causa del nombre. Muchos usan el nombre para librar guerras, para discriminar, para torturar, para matar, para maldecir. Muchas personas están usando el nombre de Dios en una manera errónea. Pero gracias a Dios por aquellos que han heredado el nombre. Gracias a Dios por aquella iglesia que la Biblia enseña y nos dice enfáticamente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Zacarías, el capítulo 14, versículo 9, nos dice la palabra de Dios: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Nos está diciendo la palabra de Dios de que el Señor va a darnos a conocer otro nombre, así como Elohim, así como Eloa, así como todos los otros nombres que nos enseña la palabra de Dios, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Todos esos nombres, Adonai, todos esos nombres que la Biblia nos habla, Dios se dio a conocer con un ministerio, con una función. Ahora aquí en Zacarías, el capítulo 14, versículo 9, la palabra de Dios dice que Dios va a estar allí y será uno, y uno va a ser su nombre. O sea que Él va a dar a conocer este nombre, va a dar a conocer un nombre en aquel día. ¿De qué está hablando la palabra? Está hablando en el momento que Dios va a venir y va a ejecutar la redención de su pueblo, la redención de nosotros, de los hijos de Dios. Está hablando el momento que Dios viene con un ministerio, viene con una misión, y es redimir al mundo de sus pecados. Ahora, ¿quién es el rey? ¿A quién le llamamos rey nosotros? ¿A quién le llama rey la iglesia? ¿A quién le llama rey la palabra de Dios? ¿A quién le llama rey en Apocalipsis? ¿A quién le llama rey la palabra de Dios? Bueno, solamente hay un rey. Su nombre, la Biblia dice que es Jesús. Ahora, Isaías, el capítulo 52, versículo 5, la palabra nos dice: ¿y ahora qué? ¿Qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Oiga bien, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. O sea, de que el mismo Dios va a estar presente en aquel día. Todos los días de la profecía, hermano, nos habla de la venida del Mesías Redentor. A ese día se refiere, a ese día. El otro día, el cual la palabra de Dios también se refiere en el Antiguo Testamento, es al día final, del juicio final. Pero aquí, en esta parte, está hablando que su nombre va a ser exaltado. El pueblo va a saber su nombre. El nombre que él va a tener en este específico momento. La Biblia nos enseña cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Oiga, está hablando de la misma profecía, ¿verdad? Isaías 52, 5, 6 y 7. Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas. O sea, la indicación es exacta de que es en el momento de una predicación, de la predicación del evangelio de salvación. Isaías, el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá a luz y dará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Lo que nos indica aquí no es que el nombre va a ser Emmanuel, sino que está demostrando la característica, el significado de los atributos, las cualidades, naturaleza de la profecía que se está dando en ese momento. De que este Dios con nosotros va a estar allí con nosotros. O sea, Dios mismo, el nombre de que se le va a dar a este niño es Dios con nosotros, que es el mismo Dios habitando con nosotros.
porque realmente en la profecía no se cumple de esa manera, ¿verdad? De que nosotros le llamamos ahora a ese niño, le llamamos Emanuel, no le llamamos Emanuel, sino que simplemente nos entendemos de que son los atributos, todos los atributos de Dios los tiene ese niño que iba a nacer. Ahora, vamos a encontrar nosotros en Hebreos el capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. O sea, está hablando el Señor Jesús, hecho más excelente, no, él viene con más excelente nombre que los ángeles. Ahora vamos a ver nosotros, si miramos nosotros la categoría de los ángeles, vamos a encontrar una de las más grandes, los arcángeles, ¿verdad? Pero la creación de Dios, no hay nadie más grande que Dios. Dios es sobre todo. Entonces, al heredar el Señor más excelente nombre que ellos, está hablando de el nombre de Dios, simplemente. El mismo Señor dijo, he manifestado tu nombre a los hombres. Así lo dice el Señor en la palabra de Dios. He manifestado tu nombre. Ahora, ¿cuál nombre es el que el Señor manifestó? ¿Cuál nombre es el que recibe la iglesia? El pueblo de Israel falló y ahora viene Dios y le da a un pueblo específico la autoridad de su nombre. Le da el nombre por heredad a nosotros, los hijos de Dios nos ha dado ese nombre, el Señor que es sobre todo nombre. Ahora vamos a encontrar en Mateo el capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahí está el nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz un hijo. Ahora, este hijo es Emanuel, acuérdese, es Emanuel, Dios con nosotros. Es el mismo, pero ahí ya especifica cuál es el nombre. Ahora, ese es otro de los nombres, los cuales no se dieron al azar. Vean, no se imaginaron, vamos a ponerle Jesús, ¿verdad? O tenemos un familiar que se llama Yeshua, que es el mismo nombre Jesús. Hay alguien que se llama Josué, que es el mismo nombre Jesús, ¿verdad? Joshua, Jesús, es el mismo, pero no fue a la deriva, sino que un ángel ya estaba diseñado ese nombre, ya estaba allí el nombre de Dios puesto para que se desplegara o que nosotros lo anunciáramos aquí en esta generación. El nombre de Jesús. Mateo 1:23 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, ya entrando al Nuevo Testamento, que traducido es Dios con nosotros. Lo que dice que él es el portador del nombre, que es el mismo Dios con nosotros. San Juan, el capítulo 17, versículo 6, dice la palabra de Dios, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora vamos a ver nosotros, hermano, amigo, de que el nombre de Dios no se mencionó en ninguna parte como Jehová, como Elohim, como Adonai, como Elón. No se mencionó de esa manera. El único nombre que se dio a conocer y se ha dado a conocer y se está dando a conocer hoy en día es el nombre de Jesús. Entonces, cuando el Señor está diciendo, he manifestado tu nombre, ¿qué está diciendo? He manifestado tus cualidades, he manifestado tu poder, he manifestado tu gloria, he manifestado las sanidades que tú haces a través de tu nombre. ¿Y cuál era el nombre que se mencionaba? La Biblia dice, porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y aún la palabra dice que aún si está en el cielo, hay alguien en el cielo, allá toda rodilla se va a doblar en el cielo. O sea que ese nombre tiene toda la autoridad. Qué privilegio más grande los que tenemos nosotros, los del nombre de Jesús, amado, de tener el nombre. Tenemos la autoridad, tenemos el poder de parte de Dios a través del nombre. Por eso tenemos que tener cuidado de no blasfemar contra ese nombre. He manifestado tu nombre. Qué lindo, qué precioso. Miremos las características del nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una profecía bien preciosa. En Isaías el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, oiga bien, admirable. Llamará su nombre admirable. No es que le van a poner el nombre, oye, admirable, oye, Dios fuerte,
oye Padre eterno, oye príncipe. No, 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 sino que simplemente está enseñando las características que iba a llevar este niño y que el nombre que este niño iba a tener estaban allí. Él iba a ser admirable, Dios es admirable, consejero, Dios fuerte. No hay otro Dios fuerte, sino que el nombre Dios fuerte va allí dentro de ese nombre, del nombre de Jesús. Y vemos también que dice Padre eterno o Padre de la eternidad. Allí va dentro del nombre de Jesús, va el nombre Padre eterno. O vemos ahí de que se llamará su nombre, la cualidad o la característica de ese nombre está allí. Mire qué lindo, qué precioso. La misma palabra nos revela a nosotros acerca de este Dios eterno, que no hay otro. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo que estoy aquí voy a estar en aquel día, dice la palabra de Dios, y uno será mi nombre. Mi nombre va a ser uno solamente. Dios solamente tiene un nombre. Ahora, después de esto, después de que Dios nos manifiesta las características del nombre en el Nuevo Testamento, desde la profecía allá en Isaías 9:6, ahora Dios viene y demuestra su poder en el Nuevo Testamento. Juan, el capítulo 14, versículo 14, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, no podemos pedir en otro nombre, porque no hay otro nombre, hermano, ¿verdad? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la Biblia, en que podamos ser salvos. Es por eso que nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, porque cuando nosotros estamos bautizando en el nombre de Jesús, el poder, la realeza, la autoridad, todo lo que concierne a Dios lo estamos mencionando cuando esa persona va para abajo al agua y lo estamos bautizando y le decimos, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, y ese nombre tiene la autoridad de perdonar pecados. La palabra de Dios lo dice, de que en ese nombre va a haber perdón de pecados. Óigame, si ese nombre no ha sido mencionado cuando usted fue sumergido en las aguas, todavía no hay perdón de pecados, porque la autoridad está en el nombre. No en Dios fuerte, no en Padre eterno. Esos son los atributos que Dios tiene, que este niño iba a tener, que el Señor Jesús tiene. Él es Padre eterno, Él es Dios fuerte, pero no vamos a mencionar Dios fuerte o le vamos a decir, te bautizo en el nombre de Emanuel. No, 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 no. Eso nos estaba indicando que Dios iba a estar allí. Él iba a ser el que iba a estar dentro de ese niño cuando Él naciere. Ahora tenemos que hacer la diferencia entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Bueno, vamos a tocar ese tema en otra vez. Pero mire, en Mateo el capítulo 10, versículo 22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todos. El ser portador del nombre va a causar que seamos aborrecidos. Pero sabe, con orgullo nosotros somos los del nombre. Con orgullo nosotros estamos cargando ese nombre. Porque al cargar ese nombre, mi amado hermano, no necesitamos más. No necesitamos otro nombre. Isaías el capítulo 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de su nombre. Qué feliz sería y grato que usted se uniera a los del nombre. Que un día su nombre fuera puesto en el libro de la vida, porque el nombre de Jesús fue mencionado cuando usted fue bautizado. Ahora nosotros, la iglesia del Señor, oramos para que las personas reciban el Espíritu Santo en el nombre de Dios. Oramos por los enfermos en el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Y esto no es algo ficticio, no es algo de la ciencia ficción de que el demonio va a hablar a través de la persona. Hemos tenido la oportunidad de ver personas endemoniadas que le decimos en el nombre de Jesús, sal fuera en el nombre de Jesús. Y los demonios han salido fuera. Hemos orado por personas que han estado enfermas en el nombre del Señor. Dios ha dado a su iglesia ahora el nombre. El pueblo de Israel perdió la oportunidad, pero ahora nosotros la hemos tomado. El Señor nos las ha dado a nosotros. Ahora nosotros somos los portadores del nombre. Muchas bendiciones para ustedes.
Aleluya, gloria al Señor. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Gracias damos al Señor Jesús por esta